Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estéis súper bien. Buenos días, buenas tardes. Gracias a todos los que estáis aquí en este nuevo live que estamos teniendo de un milagro cada día. Es una oportunidad tan preciosa el poder conectar con cada uno de vosotros, poder estar aquí con vosotros. Y estoy súper contento porque me alegra estar con vosotros. Me alegra poder escribir en un milagro cada día, poder escuchar vuestras respuestas, poder veros y me alegra poder tener estos momentos ahora con vosotros. Así que por favor, escribe en el chat ahora mismo si puedes y si quieres. Escribe de dónde vienes, cómo te has ido la semana, cómo te encuentras. Hoy, como puedes ver, es un día diferente. Hoy lo estamos haciendo en viernes y es un poquito, una hora diferente, pero espero que igualmente seas bendecido por este programa y que si por algún motivo no lo puedes ver en directo, pues al menos que lo veas en redifusión. Entonces, vamos a empezar este programa. Por favor, no dudes en comentar en el chat, en compartir con el resto de personas que están ahí. Y vamos a empezar para poder centrarnos bien en Dios con un tiempo de oración y luego de alabanza, como siempre. Vamos para allá. Señor, te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te pido que nos guíes en cada momento, en cada instante, Señor, que nos llenes más de tu presencia, más de tu Santo Espíritu. Señor, es un privilegio enorme poder estar juntos, Señor, y poder estar contigo. Tú eres todo para nosotros y queremos darte toda la gloria hoy y por siempre, Señor. Llénanos más de tu presencia, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a estar muy atentos a todo lo que nos quieres decir hoy, Señor. Ayúdame a mí a poder estar atento a cada cosa, a cada palabra. Háblame para que pueda también hablar a la gente y te pido, Señor, que cada uno de nosotros seamos, realmente podamos escuchar tu voz, que podamos ser, que tú puedas hablar a cada uno de nosotros de una forma muy especial, Señor, a través de todos los elementos de este live. Te doy gracias porque estás con nosotros cada día hasta el fin del mundo y te doy gracias porque aquí y ahora tú estás con nosotros. La creación da testimonio de ello, Señor. Todo lo que haces en nuestra vida da testimonio de ello y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada persona que está viendo este programa que todos ellos sean tocados, bendecidos, transformados por ti y que tu presencia nos impacte a cada uno de nosotros ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo, estoy tan contento de verdad de estar aquí contigo. Vamos a tener un tiempo de alabanza, vamos a centrarnos bien en Dios. Ya hemos empezado orando, que ya es bueno, ya nos permite sintonizarnos un poquito más, capturar la wifi correcta. Celestial, pero vamos a tener un tiempo más en el que te invito a que puedas abrir tu corazón, que puedas derramar el perfume, como decía pues bueno, ya sabes el pasaje de la Biblia en el que esa mujer viene y derrama el perfume y eso que habla, precisamente es de lo que habla esta siguiente alabanza, así que vamos a tener este tiempo, abre tu corazón al Señor, llénate de su presencia, alábale con todo tu corazón, yo también voy a hacerlo y te veo ahora en unos instantes, hasta ahora. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare donde a solas puedo adorarte. Derramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Llena mi habitación,
Justo aquí es donde tú y yo no tenemos fin. Puedo exponerme tal cual soy, sin temor, sin limitaciones, sin pecado. Puedo ser yo mismo. Tú no me juzgas, no me rechazas. Oh, 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 oh. Muchos van buscando su destino, y aunque yo estuve perdido, encontré mi lugar secreto, donde soy libre, donde soy renovado, donde soy pleno por la presencia del Espíritu. No me falta nada, estoy completo, Él lo llena todo en mí. Lo puedo dar todo a Él. Tú conoces todo. Nada es igual a ti, 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 poderoso, poderoso, magnífico, magnífico. Nada es igual a ti, nada es igual a ti, nada es igual a ti, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, aleluya, aleluya. Los enemigos tienen que correr, los enemigos tienen que correr delante de ti, Señor, Ahora. Amén. Es tan difícil cortar estas canciones. Mientras estábamos ahí con la alabanza, estaba así. Ya. Alabando al Señor. Es tan difícil realmente cortar estas canciones, y si no fuese por el tiempo, la pondría entera y pondría 3 más, pero tenemos un tiempo limitado y entonces pues todos tenemos ahí, a ver, tenemos que ser cuidadosos con el tiempo. Entonces, vamos a por ello. Y a ver, vamos a empezar con el tema de esta semana. Esta semana hemos estado hablando pues acerca del Salmo 19, como ya bien sabéis, hemos visto acerca de diferentes aspectos que este salmo indica acerca de la creación, acerca de los mandamientos de Dios, acerca del temor de Dios, acerca de los juicios de Dios. Hay mucho ahí metido. Y entonces hay algunas preguntas muy, muy interesantes, que de hecho creo que va a ser la esencia de este programa, como siempre, el hecho de escuchar vuestras preguntas y ver, pues, qué puedo compartir de mi vida y de lo que he ido aprendiendo durante estos años en mi caminar con el Señor con respecto a estos temas. Así que vamos a ir directamente, y para ello pues voy a hacer como el otro día, si me permitís, voy a ponerme aquí y tenemos ya la primera pregunta. De hecho, me voy a colocar un poquito así. A ver, un segundito. A ver, a ver, a ver. Así. Para que así pues no me tape el texto. Perfecto. Entonces, la primera pregunta dice: ¿cómo podemos crecer en disciplina? En la disciplina. Es uno de los temas que hemos estado viendo esta semana, cómo es la disciplina del Señor, en el sentido de que pues Él nos llama a ser disciplinados, y cuando a veces pues hay ese pasaje de la Biblia que dice que el Señor al que ama corrige y disciplina para que así vuelva al camino. Entonces, hablando acerca de este tema, esta pregunta dice, pues, ¿cómo podemos crecer en la disciplina? Y entonces, pues, lo primero que me gustaría decir al respecto es que, mira, igual que la paciencia o que otras cosas, tú puedes orar por ello, puedes decir, Señor, dame paciencia. Tú puedes decir, Señor, hazme crecer. Y está bien. Y puedes decirle, Señor, ayúdame a ser más disciplinado. Y está bien.
Pero el tema aquí es que tanto la paciencia como pues, el crecimiento, como la disciplina, no vienen tanto por el hecho de pedirlas, sino por el hecho de ponerlas en práctica. La disciplina al final es cuando en tu día a día decides hacer una serie de pasos. No es. ¿Recuerdas un poco el ejemplo que te dije, ¿no? De ese compañero mío que, pues en un mensaje lo mencioné, ese compañero mío que quería sacar buenas notas, pero no cogía un libro, bueno, no agarraba un libro en su vida, ya sabéis. Entonces, este compañero lo que decía es, me encantaría poner mi mano sobre el libro y absorber el conocimiento y así poder sacar 10 en el examen, la máxima nota. Pero claro, eso es irreal, no puedes absorber el conocimiento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que ponerte día a día y empezar a leer, empezar a entender, empezar a asimilar, empezar a practicar. Y así es como al final conseguirás la máxima nota. Y al final en la vida cristiana es similar. Puedes pedirle al Señor que te ayude a ser disciplinado, pero lo que realmente te va a ayudar a ser disciplinado es empezar cada día a ser disciplinado en pequeñas cosas. Consejos. ¿Cómo podemos empezar a ser más disciplinados? Pues una primera cosa que puedes hacer es empezar a dar pequeños pasos. Empezar a pues, salir de tu zona de confort y empezar a hacer cosas que quizás no te apetecen demasiado, pero que sabes que tienes que hacer y que son buenas para ti. Como por ejemplo, pues imagínate, no quieres, pues, quieres leer la Biblia, pero nunca te pones a ello. Quieres orar, pero nunca te pones a orar. Entonces, quizás una forma estratégica de hacer esto es decir, bueno, pues voy a invertir cada día 15 minutos, en los cuales voy a decir además cuáles son esos 15 minutos, porque si no los defino, pues al final llega al final del día y se me ha olvidado hacer esos 15 minutos. Entonces, imagínate, dices, cada mañana, cuando me despierto, voy a aprovechar 15 minutos en la mañana para 5 minutos leer, pues algo de la Biblia, quizás el versículo del día que aparece en la aplicación de YouVersion, por ejemplo, o si no, pues estoy leyendo la Biblia físicamente o en el teléfono y decido leer pues un capítulo de algo. Empiezo por el libro de Juan, por ejemplo, el típico, famoso libro de Juan que todo el mundo empieza a leerlo. Pues el Evangelio de Juan, empiezo y leo un capítulo. Estos son 5 minutos. Y luego durante 10 minutos, los 10 minutos restantes, voy a simplemente empezar a hablar con Dios, pero no solo para contarle o como una lista de oración, sino voy a empezar a contarle cómo me fue mi día anterior, cuáles son mis problemas y Señor, ayúdame, hazme entender. Vale. Entonces, con eso ahora ya tienes un plan. Quieres dedicar 15 minutos cada mañana a hacer eso. ¿Es un plan que es posible, es plausible? Sí, son 15 minutos. Tienes muchos minutos a lo largo del día. ¿Es algo que es concreto? Sí, son 15 minutos. ¿Es algo que, pues, sabes cuándo debes hacerlo? Sí, tienes que hacerlo en la mañana. Entonces, ¿qué te impide hacerlo? Mañana por la mañana, cuando te levantes, aunque no te apetezca, aunque quieras empezar a ver las redes sociales y tirarte 20 minutos ahí, aunque quieras hacer cualquier otra cosa, es importante que des este primer paso. Y entonces, pues, es una decisión. De hecho, además, luego hay otra pregunta un poco más abajo en la que te compartiré pues, más detalles y más consejos para poder llegar a ser más disciplinado. Pero básicamente lo que dice esta pregunta, ¿cómo podemos crecer en la disciplina? Al final es una decisión. Es decisión tras decisión, paso tras paso. Y para eso también, pues hay consejos y tal, que como te digo, ya te comentaré un poquito más adelante. Estate atento, no te vayas de esta emisión en vivo. Pero lo importante es que es una decisión. Es paso a paso. Creces de cada decisión que tomas. Por así decirlo, paso que das de disciplina, cada cosa que haces, al final te ayuda a crecer. Y cada paso que vas dando, al final te va permitiendo crecer y crecer y crecer. Y así es como alcanzas nuevos niveles y así es como cosas que ahora mismo te parecen imposibles porque no quieres hacerlas o no te sientes capaz. Dentro de un año quizás te parecerán como la mayor de las tonterías porque estarás acostumbrado a hacer eso y mucho más. ¿Cómo se construye eso? Con el día a día, con decisiones en el día a día, escogiendo hacer eso, escogiendo pues ser disciplinado en un área concreta y luego en otro área concreta y luego en otro área concreta y siendo constantes. Como te digo, luego compartiré contigo más consejos al respecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice así: nunca he entendido el temor de Dios. ¿Por qué es tan importante? Entonces, el temor de Dios es verdad que es uno de esos temas
que siempre es como que da un poco de reparo hablar de ello. De hecho, puedes pensar quizás te puede sonar que es un tema legalista, ¿verdad? Es algo que de alguna manera, pues quizás te puedes imaginar al típico predicador, ¿no? Diciendo que os vais a ir todos al infierno y que hay que tener temor de Dios. Entonces, pues claro, eso quizás te choca y de hecho hay otra pregunta que también ahora leeré un poco más abajo que habla al respecto, pero me gustaría empezar a introducir este tema de por qué es importante el temor de Dios. Dice la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo dice de hecho Proverbios capítulo 1, versículo 7. El temor de Dios, piensa en esto, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Cuando tienes ese temor de Dios es cuando empiezas a tener esa sabiduría. De hecho, Jesús mismo decía, no temáis a los que pueden matar al cuerpo, porque al final eso es algo pasajero. No temáis a los que pueden matar al cuerpo y no pueden hacer nada más. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y fíjate, todos sabemos quién es ese que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Quizás algunos pensáis que es el diablo, pero no, él no tiene ningún poder para destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Él no tiene el poder. Quien sí tiene el poder de decidir es Dios. Entonces, fíjate que Jesús está predicando acerca de Dios y él habla totalmente acerca de cuánto amó Dios al mundo, pero dice, a este temed, a Dios, a este temed. Y entonces, pues ahí está ese típico conflicto entre amor y temor y de eso voy a hablar un poquito más adelante, ¿vale? Pero por el momento, para esta pregunta, lo que me gustaría ver es introducir el tema sencillamente para que puedas tener una perspectiva divina al respecto. Imagínate, tú cuando mueras, cuando se termine tu tiempo en esta tierra, quizás en 10 años, en 100 años o menos, quién sabe, cuando se termine tu tiempo aquí en esta tierra, dice la Biblia que todos seremos juzgados por Dios. Seremos juzgados sí o sí, ya sea que eres cristiano, ya, que seas cristiano o que no seas cristiano, ya seas creyente o no, vas a ser juzgado. Y obviamente sabemos que aquellos que no han aceptado a Jesús en su corazón, dice la Biblia que irán al infierno. Y eso es un tema también que, pues, tiene controversia y hay muchas cosas por el estilo, pero es lo que dice la Biblia y yo creo en la Biblia. Aparte de eso, hay un tema que es el de, pues, que todos seremos juzgados, todos nos presentaremos delante de Dios y ahí, pues, nuestra vida será analizada. Y cuando estemos delante de Él y Él analizará, como dicen varios pasajes, Él juzgará nuestras intenciones, Él juzgará incluso cada palabra. Jesús dice que de cada palabra que hablemos tendremos que dar cuenta. Es un tema muy importante, muy interesante. Y cuando tú estés ahí delante del Creador del universo, imagínatelo, estás delante de aquel que te ha creado y de aquel que además tiene todo el poder para, además, no solamente decidir, sino es que además te conoce perfectamente. Él conoce cada motivación, cada cosa que has hecho y con Él no te puedes burlar de Él, ¿sabes? A veces cuando estamos en una perspectiva humana, pensamos en las personas y pensamos en Dios de una forma humana y dice la Biblia, de hecho, que hay algunos que son irracionales y que incluso no temen decir mal de las cosas divinas, no temen decir pues insultos contra Dios o no temen pues tratar a Dios como si fuese una cosa pequeña. Y entonces cuando estamos en nuestro plano humano, pues es fácil de alguna forma perder la referencia y es fácil de alguna forma pues caer en pecados y en el fondo pensar, bueno, pues esto no es tan malo, tampoco, bueno, pues no pasa nada, Dios me perdona, ¿sabes? Y al final es fácil caer en actitudes y pues en cosas que al final son humanas y que nos impiden ver realmente la grandeza de Dios y nos impiden ver a Dios también como quien es Él. Él es un juez y seremos juzgados por Él. Entonces, en medio de todo esto, hay un respeto y hay un temor reverente. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado muchas veces que el temor de Dios al final es un temor reverente. Y estoy de acuerdo con ello. En el sentido de que cuando piensas en Dios, al final la forma en la que ves a Dios determina cómo desarrollas tu vida, cómo te comportas aquí en la tierra. Y al final hay muchas personas que tienen a Jesús como su Señor y hay muchas otras personas que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y me gustaría explicar esto un poquito más para que podamos entenderlo. Y de hecho, en el mensaje que envié ayer, creo que os puse un ejemplo en el que os contaba un poquito más acerca de cuál es esta diferencia entre una persona que tiene ese temor, ese respeto de Dios y otra persona que no lo tiene. Una persona que no tiene ese temor de Dios es una persona que en el fondo pues ve el cielo y ve a Dios pues como un medio para poder pues tener una vida mejor. Imagínate,
te han hablado acerca de Jesús y te dicen que cuando aceptas a Jesús tu vida va a ser maravillosa. Entonces, pues, de un punto de vista contable, dices, bueno, pues a ver, si mi vida va a ser maravillosa con Jesús, pues me merece la pena. Voy a aceptar a Jesús. Entonces aceptas a Jesús, tienes a Jesús en tu vida y entonces pues ves que las situaciones empiezan a ir a veces al contrario. De hecho, tienes a Jesús, pero tienes más problemas que antes, tienes más dificultades que antes, tienes más persecución porque eres cristiano. Entonces te empiezas a plantear y dices, oye, esto no me merece la pena. Yo pensé que mi vida iba a ser mejor, pensé que iba a ser más fácil todo. Y ahí es cuando hay mucha gente, pues ahí es cuando es fácil caer en la queja y en la crítica. También es fácil cuando tienes un concepto en el que Dios debería ser el que hace tu vida mejor, el que responde a tus oraciones, el que hace que todo sea mejor, y ves que eso no está ocurriendo como tú pensabas. Ahí es fácil de alguna forma quejarse contra Dios y Señor, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué permites esto? Y esto no tiene sentido y no sé, ¿sabes? Y todo eso. Porque al final, cuando una persona tiene un poco ese punto de vista, al final Dios se convierte de alguna manera como tu coach. Es como tu entrenador personal, es como aquel que te intenta hacer la vida más fácil, al final es casi como tu sirviente. Y si tienes esa mentalidad, al final pierdes el temor de Dios y piensas, pues como te decía, que Dios es tu sirviente, que tienes derecho a quejarte contra Él, a quejarte por lo que no hace y por lo que hace, pero que no es lo que tú querías. Y fíjate, al final Jesús quizás es tu Salvador, porque crees en la palabra que dice que si confiesas el nombre de Jesús serás salvo, se convierte en tu Salvador, pero ya no es tu Señor. Piensa en el concepto de Señor. Cuando recibes a Jesús como tu Señor, quiere decir que rindes tu vida por completo a Él y es Él el que decide, no tú. Entonces cuando Jesús es el Señor de tu vida, entonces es ahí cuando tienes un corazón totalmente entregado a Él. Y ahí es, en el segundo ejemplo que os ponía en el mensaje de ayer, esa otra persona que busca a Dios de todo corazón, quiere estar con Él, porque sabe que Jesús le ha perdonado, que Jesús le ha transformado, que le ha salvado y ahora su vida es para Jesús. Y esta persona puede tener planes y puede tener aspiraciones y tiene su personalidad, pero lo que más desea es obedecer a Jesús. Y si el Señor le lleva por una situación que no entiende, no se va a quejar contra Dios. Al contrario, va a decir, Señor, no entiendo por qué es esto, pero por favor, ayúdame a entender y guíame en este proceso. Y en medio de este fuego, ayúdame a darte gloria. ¿Ves el cambio de mentalidad? Lo que es una persona que tiene a Dios casi por su servidor y que de alguna forma solo quiere pues tener a Dios para asegurarse de que va a ir al cielo y así va a tener pues una eternidad gloriosa, alguien que realmente ama a Dios y que le ha entregado su vida y que es su Señor y que le sigue por donde Él le guía y que eres su buen pastor y que confía en Jesús y se deja guiar por Él y que aunque le vengan situaciones difíciles, aunque pase por ese valle de sombra de muerte, sigue confiando en Dios, sigue sin tener ningún tipo de queja, de crítica ni de nada contra Dios, sino al contrario, su vida está totalmente rendida a Jesús. Esto es el carácter que Dios quiere crear en nosotros. Y de hecho te digo algo, Jesús decía, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Y hay mucha gente que no tiene este temor de Dios, este temor reverente de Dios, de ver que su vida va a ser juzgada y que además realmente no somos llamados a intentar aprovecharnos de Dios, sino somos llamados a seguir y a obedecer a Jesús y a ser realmente sus discípulos. No es Él nuestro discípulo ni nuestro servidor, somos nosotros sus servidores y aquellos que le seguimos. Y la cosa gloriosa, preciosa de esto es que cuando tú sigues a Jesús de esa forma incondicional y te rindes por completo a Él y le amas y le buscas, todo empieza a tener más sentido en tu vida y empiezas a experimentar bendiciones y milagros como nunca antes. Así que fíjate, al final pasa esto, es como aquel hijo que no le importa a su padre, solo quiere recibir regalos de él. Pues ese hijo tiene un problema. Sin embargo, aquel hijo que busca al padre de todo corazón y que quiere estar con él y que le ama, ese es el que recibe los regalos del padre sin buscarlo necesariamente. A ver, todos queremos esos regalos del padre, pero ¿cuál es tu prioridad? Mi prioridad de siempre, de toda la vida, ha sido Dios, es estar con Él. Y de hecho, creo que es muy importante también el tema del temor de Dios, este concepto de temor de Dios que luego voy a desarrollar un poquito más, pero este concepto de temor de Dios, cuando decimos que una persona tiene temor de Dios, este concepto es muy importante porque cuando lo tienes, al final determina cuál es tu carácter como cristiano.
Eres un cristiano que buscas a Dios por interés, que al final eres egoísta, que quieres ir al cielo solamente porque te has enterado de que hay un cielo y que la forma de entrar es a través de Dios, pero luego en el fondo quieres seguir haciendo lo que tú quieres. Si ese es tu plan, quizás no has tenido realmente un encuentro con Jesús y quizás te has apartado del camino y tienes que volver. Mi querido amigo, aquello que Dios ha preparado para nosotros es que seamos hijos suyos, que le seguimos y que somos personas que Jesús es su Señor. Él quiere ser nuestro Señor. Y si tu vida no está rendida de esa forma, ahí, mi querido amigo, hay un problema. Y ahí es donde vienen todas las frustraciones de la vida cristiana. Hay gente que está tan descontenta de la vida cristiana porque habían pensado que era pues una serie de promesas solamente y una serie de buenas noticias y no han considerado que realmente ser cristiano es seguir a Jesús y es tener esa relación profunda con Él. Y quiero terminar con este punto. Cuando realmente tienes tu vida entregada a Jesús y para Él es todo y tienes ese temor reverente de Dios, ahí es cuando el cielo tiene un significado real para ti, porque el cielo pues será glorioso estar ahí, pero lo que más te importa no es ya el hecho de estar en el cielo con toda su belleza y con toda su gloria, sus calles de oro transparente y con todo eso que es estupendo, yo quiero eso, pero ya no es el principal motivo por el que quieres estar ahí. Es por Jesús, es por Él mismo, es porque le amas tanto que quieres estar con Él. Te quiero animar, mi querido amigo, a que evalúes cómo estás viviendo tu vida cristiana. Porque quizás estás viviendo tu vida cristiana de una forma, pues, transaccional, de una forma de doy para intentar recibir y esto no está funcionando, en lugar de vivirla de una forma en la que Dios es todo. Porque en el momento en el que Dios sea tu todo, en el que Él sea aquel a quien amas de todo corazón, aquel a quien sigues, no, sin importar lo que ocurra, si pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, Él está contigo, le sigues, le sirves, le obedeces en todo, buscas su corazón, lo que Él quiere hacer con tu vida, estás atento, buscas escuchar su voz para hacer su voluntad. Cuando entras en esa dinámica, ahí es cuando puedes decir bienvenido. Realmente, ahí es cuando has entrado en la vida cristiana en su total potencial. Porque eso es lo que Dios quiere para ti, que tengas esa vida en la que Él es tu todo, tu centro. Y eso es lo que además te hace vivir en esta vida como si estuvieses en el cielo. Porque a pesar de las dificultades y a pesar de todo, Jesús puedes sentir que está cerca de ti, que te está guiando, que abre puertas, incluso en los momentos difíciles. Y al final, cuando vayas al cielo, Él será aquel con quien te vas a encontrar y por supuesto con el resto de la gloria en el cielo. Pero ves el tema de las prioridades, la importancia de tener claro en tu corazón y de hacer las cosas como es debido. Y por eso ese temor de Dios es crucial. De hecho, si no tienes ese temor reverente de Dios y si estás en esa otra forma, probablemente tu vida cristiana está desenfocada, estás fuera o incluso quizás ni siquiera has tenido un encuentro real con Jesús. Y te quiero animar y te quiero realmente pues dar esta palabra porque no quiero que haya cristianos frustrados. Y conozco tantos que no le han dado realmente su vida a Jesús, que para ellos la vida cristiana es solamente pues un tic más para intentar tener una mejor vida aquí en la tierra y una futura posible vida en el cielo, pero que no hay ese componente de Jesús es mi Señor y le amo y le doy todo a Él. Y hasta que no llegamos a ese punto, nuestra vida cristiana realmente es superficial y probablemente incluso es como una virgen insensata, alguien que no ha tenido realmente ese encuentro con Jesús. Así que te quiero animar, por favor, no veas esto como una acusación ni nada por el estilo, por favor, solamente escúchalo como un consejo de un amigo, de alguien que realmente ha experimentado esa auténtica vida con Cristo. Mi amigo, por favor, considera tu vida y mira a ver si realmente estás caminando con ese temor reverente de Dios realmente en tu corazón o no. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo no caer en tentación ni dejarme llevar por mi carne? Y dice más, dice, quiero ser disciplinado, pero no lo consigo. Entonces, aquí me gustaría darte, pues, un ejemplo, y es el ejemplo de Adán y Eva. Estaban Adán y Eva en el jardín del Edén, lo que Dios había creado, estaban rodeados de toda la gloria de Dios, de todo lo que era bueno, todos los árboles preciosos, buenos, con su buen fruto, y estaba ese árbol, el del conocimiento del bien y del mal, y ese fruto prohibido. Y fíjate, dice la Biblia que Eva, después de ser tentada por la serpiente, por el diablo, dice que Eva se centró en ese fruto, lo vio, lo codició y tomó.
Y al final nosotros, mi querido amigo, en nuestra vida, en nuestro día a día, cuando caemos en las tentaciones, al final nos ocurre lo mismo. Estamos rodeados de toda la gloria, de la bendición de Dios, tenemos 50.000 cosas que hacer, pero de repente hay una manzana, que no es una manzana, es un fruto, pero digamos así, hay una manzana resplandeciente que atrae nuestra atención. Y hay algo que nos gusta, o algo que nos atrae, o algo que es una escapatoria fácil para no entrar en problemas. Y eso se empieza a convertir en tu centro de atención. Ese pecado recurrente quizás, que has intentado quitártelo, pero que de repente se aparece delante de ti y es tan reluciente y es tan apetitoso que no te lo puedes quitar de en medio. Y al final lo sigues viendo y lo sigues viendo y lo sigues viendo hasta que al final es que no lo puedes resistir, tienes que agarrarlo y comerlo. Y ese es el proceso de la tentación en el día a día. Y eso es lo que ocurre muchas veces cuando estamos centrados, cuando caemos en esos pecados de forma recurrente, suele ser porque nuestra atención está puesta en ese objeto brillante, en ese fruto prohibido. Sin embargo, mi querido amigo, ¿cómo puedes vencer esto? ¿Cómo puedes finalmente, como decía este amigo, ser disciplinado y romper esto? Entonces lo que te quiero animar es que pues tengas en consideración, y de hecho esta es una cosa que a mí me ha ayudado mucho también. Yo recuerdo que hace unos años tenía una serie de pecados, había uno que en concreto me ataba de una forma muy, muy particular. Y siempre que me venía esa cosa, pues recuerdo que estaba como con esa cosa de, bueno, pero si lo hago en el fondo, pues Dios sabe que estoy en mi proceso y que estoy creciendo y bueno, pues no pasa nada. Y aquí conectamos un poco con el temor de Dios. De nuevo, yo amaba a Dios y mi vida pues le seguía con todo mi corazón, pero en ese área en concreto es como que perdía mi visión de Dios, perdía mi visión eterna de todo y es como que en ese momento lo más importante era esa manzana reluciente. Y a ti seguramente te pasa en ocasiones algo similar. Cuando estás en esa tentación es como que todo lo demás desaparece. Y solo queda esa manzana que te llama la atención, que es como no puedes dejar de mirarla y es que al final es que no puedes. Y ahí está el gran problema, el hecho de mirar siempre a la manzana. Y una vez yo recuerdo que una cosa que de lo que más me ayudó para realmente romper finalmente con esa atadura fue el hecho de saber que cuando estaba haciendo eso, cada vez que cometía ese pecado, estaba ofendiendo a Dios. Y empecé a tener esa conciencia de si hago esto, estoy ofendiendo a Dios. Y eso además me trae malas repercusiones a mí, porque me daba cuenta cómo me afectaba espiritualmente. Así que, de alguna forma, ese temor de Dios, esa reverencia, de decir, oye, no puedo jugar con esto, no puedo seguir manteniendo esto en mí, porque además, no solamente es que me afecta a mí, sino es que además estoy haciendo daño a Dios. No puedo seguir con esto. Y de hecho, a raíz de esa situación, hubo una imagen que me vino y que de hecho me ha servido enormemente durante todos estos años. Para cuando tienes esta experiencia en la que parece que hay esa manzana y que no puedes pasar sin morderla, te quiero poner un ejemplo. Y te quiero animar a que consideres esto. Imagínate que supieses que cuando vas a cometer ese pecado, inmediatamente vas a morir. Y no te hablo de una forma espiritual ni nada. Imagínate que tienes un pecado y que el médico te ha dicho, mira, la próxima vez que hagas esto, lo que sea, lo que sea, pero el médico te lo ha dicho, la próxima vez que hagas esto, va a ocurrir algo en tu cuerpo que vas a morir inmediatamente. Imagínatelo por un momento. Sabes que ahora mismo, si agarras esto, por ejemplo, esta botella de agua y bebes de esto, imagínate que esta es tu tentación, bebes de esto, sabes que cuando bebas, en ese mismo momento vas a caer muerto, rendido. Mi pregunta para ti es, ¿beberías de esta botella? ¿De esta botella tan reluciente, tan resplandeciente? ¿Beberías de ella? Piénsalo por un momento. Sabes que cuando bebas de esto vas a morir. Te mueres de ganas por beber esto, pero sabes que te vas a morir. Te va a dar un infarto. ¿Beberías de ello? Seguramente no. Seguro que no beberías de ello, ni de broma. ¿Por qué? Porque ahí tienes un miedo, tienes un peligro real. Dices, si bebo de esto, me muero aquí mismo, me da un infarto y me muero. Por tanto, mira, es que me apasiona esto. Es que quiero ver esto, es que quiero hacer esto. Pero si lo hago, me voy a morir. Entonces, de repente, acabas de descubrir una cosa. Y es que tienes fuerza de voluntad. Resulta que si estuvieses realmente convencido del poder venenoso que esto tiene y de lo que te va a ocurrir, si estuvieses plenamente convencido, tienes fuerza de voluntad para decir no.
Y eso es lo que quiero que descubras en esta tarde también, pues, en este live. Quiero compartir esto contigo. Puedes decir no a cualquier pecado. La clave está en que seas consciente de la consecuencia que eso tiene para ti y que digas no, no más. No voy a seguir ofendiendo a Dios con esto y además no voy a hacer algo que me está realmente matando. Cada vez que cometes un pecado en diferentes áreas, eso tiene consecuencias en tu vida. Te impide acercarte a Dios, te impide sentir su presencia, te impide desarrollar los planes que Dios tiene para ti. Es una estrategia y además, cada vez que esto te es ofrecido, no te viene porque sí. Hay alguien detrás, que es el enemigo, que intenta sabotearte y destrozarte. Por tanto, imagínate, de la misma forma que tienes esa capacidad para decir, mira, es que me gusta el jamón serrano, imagínate, pero sé que la próxima loncha que me coma voy a morir, por tanto, no voy a comer jamón serrano en mi vida. Y eso estoy seguro que tú harías lo mismo, si ese fuese el caso, claro. Pues de la misma forma, mi querido amigo, te quiero animar a que cada vez que veas esa tentación, empieza a pensar en esto. Si fuese algo que supiese que voy a morir ahora mismo, ¿lo haría? No. Entonces, esto, a partir de ahora digo, no, no. Y cada vez que te empiece a venir ese pensamiento y veas esta manzana reluciente, aparta tu mirada. Es la gran clave que te quiero dar también en este día. Aparta la mirada. Deja de pensar en eso y empieza a pensar en otras cosas. Porque de hecho ese fue el gran error de Eva. Vio, codició y al final tomó. Y aquí es lo mismo. Cuando centras tu atención en eso, es como que es irresistible, no puedes pasarte sin ello. Y al final todo lo que es Dios, sus mandamientos, todo pasa a un segundo plano. Es como que eso realmente en el fondo no va a tener consecuencias y vas a por ello. Te ciega. Cuando dejas de poner tu mirada en eso y conscientemente la apartas y empiezas a pensar en Jesús, y yo de hecho es lo que hice cuando me venía esa tentación, no quería hacerlo, había tomado esa decisión profunda de decir, no quiero hacerlo, sé las consecuencias que tiene, no quiero hacerlo, pero además, cuando me venía eso, automáticamente me ponía a pensar en otras cosas. Me ponía a pensar en cosas buenas, en proyectos, en los planes de Dios para mi vida, e inmediatamente esa manzana que parecía irresistible, que no podía, en un minuto, se había ido. Esa tentación, que era tan irresistible, en la que tantas veces había caído, en un minuto se había ido. Por tanto, mi querido amigo, te quiero decir, hay esperanza, tienes la capacidad para decir no y además es que realmente tienes esa fuerza de voluntad para poder decir no, aunque siempre el enemigo te ha intentado hacer pensar que no puedes, que tú no tienes fuerza de voluntad, que siempre vas a caer, son mentiras. Sí que puedes. Y el ejemplo que te he puesto físicamente, pues espero que te ayude a ver que realmente tienes fuerza de voluntad. Mi querido amigo, puedes ser disciplinado para decir no y además te animo a que consideres tanto las consecuencias que ello tendría como el hecho de saber que puedes apartar tu mirada y que cuando apartes tu mirada y empieces a pensar en otras cosas, verás que esa gran tentación se desinfla. Así que vamos a seguir adelante porque tenemos todavía unas cuantas preguntas y no quiero dejar ninguna de lado. Dice así, ¿el temor de Dios no es ilógico? Y aquí es donde conecto con lo otro que quería decirte. Dios es una fuente de amor, entonces temer a Dios no va en contra de su naturaleza. Y mi querido amigo, esto me gustaría que veas el temor de Dios de esta manera. Realmente, pues el amor echa fuera el temor. Dios es amor y el amor que Él tiene por nosotros echa fuera todo tipo de temor. Y de hecho, la voluntad de Dios no es que vivamos con miedo, con ese miedo y con esa angustia de Dios me va a mandar un rayo y me va a consumir, porque no es la idea. Aquí la gran clave del temor de Dios es el temor a ofender a Dios, pero es también el temor de saber que no puedes jugar con Dios, ese temor reverente. Y de hecho, creo que en nuestra vida necesitamos ese respeto, ese temor reverente por Dios, porque además nos permite estar bien sincronizados. Es el que nos permite no vivir nuestra vida como que nosotros somos el centro, sino que realmente Dios, Jesús, es el centro. Y además, hay una cosa que creo que es un pensamiento muy, muy importante que me gustaría transmitirte con respecto al temor de Dios. Y es que cuando estemos en el cielo, no necesitaremos necesariamente ese temor de Dios porque estaremos en una realidad perfecta. Cuando tú llegas al cielo es porque le has dado tu vida a Jesús, le has aceptado en tu corazón, has vivido conforme a su corazón, conforme a su voluntad, has activamente escogido estar con Dios, le has entregado todo a Él y además, pues has pasado ya tu vida y además hasta el final has decidido estar ahí. Por tanto, cuando ya entras en el cielo es porque activamente has decidido y con tu vida has sido constante en el hecho de decir quiero estar con Dios y quiero renunciar al pecado. Entonces cuando estés en el cielo ya no habrá ese miedo de que quizás pues, estoy en el cielo y me rebelo contra Dios y hago cosas
así, sino que ya una cosa buena es que cuando estés ahí, pues realmente ya no habrá ese temor quizás de, pues, sabes, me puedo desviar y me puedo apartar y que quizás, sabes, ese temor reverente, porque ya no habrá pecado como tal. Aquí sí lo hay. Y por tanto, lo que te quiero animar es que consideres como el temor de Dios como un cerco protector para tu vida aquí en la tierra. Ese temor de Dios, el hecho de saber que no puedes jugar con Él, de que, pues además ese temor de ofenderle, de no querer hacer nada que te aparte de Él, de no querer hacer nada que le ofenda, porque eres realmente a quien más amas. Entonces, que eso sea como una protección para aquí en la tierra, para ti. Luego cuando estés en el cielo será realmente, pues no hará falta ya, porque ya no habrá esa posibilidad de pecar, porque activamente has entrado en un pacto con Dios, si quieres decirlo, en una nueva realidad con Dios. Y Él ya te ha limpiado y eres una nueva criatura en todos los aspectos. Ahora somos nuevas criaturas, pero todavía estamos en una realidad caída y con, y con posibilidades reales de apartarnos si queremos o de hacer, pues sabes, todo lo que queramos. Entonces, aquí, ese temor de Dios realmente es como un cerco protector para tu vida. Y es muy, muy importante, mi querido amigo, que siempre veas, pues, ese temor de Dios que sea como una fuerza, algo que te ayuda a saber que no debes tener miedo de Dios, pero sí ese temor reverente y sobre todo ese temor en tu corazón de ofender a Dios. Que ese temor por ofenderle te lleve a estar siempre sumiso a su voluntad, atento a su voz y hacer todo lo que Él te diga. Porque cuando tienes ese temor en tu corazón de ofenderle, ahí es cuando vives tu vida al 100% en Cristo. Porque ahí es cuando quieres obedecerle en todo, cuando quieres no dejarte llevar y empezar quizás en un momento, pues imagínate, algo te ha salido mal y quizás te enfadas y ahí es donde podrías dejar la caja de los truenos abierta y empezar a decir ¡pah! Todo tipo de cosas, pero por amor a Dios no lo haces, porque no quieres pues actuar de una forma que moleste a Dios o que le haga daño. Y sabes que no es su voluntad el que tú pues te dejes llevar y digas todo tipo de malas cosas, por ejemplo. Entonces, ese temor por ofender a Dios te lleva a tener cuidado de incluso de pequeños detalles, para no dejarte llevar de mala manera, para rectificar tu camino, para vivir conforme a su voluntad, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante el temor de Dios, porque al final no es un temor, como decía esta persona, parece ilógico. No es que sea ilógico, realmente es que el temor, ese temor reverente de Dios te lleva a tener pues un cuidado de no desviarte, porque sabes que tu padre pues no puedes jugar con él. Es como si tienes un hijo que pues pasa de ti y que sabe que como le quieres, pues se pone a hacer todo lo que le da la gana, rompe todo lo que quiere en casa y sabe que tú le quieres y que no le vas a castigar. Ahí hay un problema. Y ahí eso crea una actitud en ese hijo que requiere corrección. Y, y ese también es el motivo por el que Dios en su misericordia nos corrige y nos disciplina y nos muestra el camino, porque si no acabaríamos totalmente perdidos. Entonces, mi querido amigo, te quiero animar a que tengas esa actitud siempre de tener a Dios en todas tus decisiones y de tener ese temor reverente y ese temor de poder ofender a Dios. Que eso te lleve a siempre buscar el corazón y la voluntad de Dios, porque eso es lo que te ayudará a permanecer bien firme en el camino y hacer su voluntad cada vez más. Y además, hay una cosa preciosa, es que cuando haces eso, realmente experimentas la vida cristiana como nunca antes. Y ahí, cuando entras en esa dinámica en la que realmente Jesús es tu Señor, como decía antes, ahí es cuando experimentas todos los milagros, las promesas de Dios y cuando puedes vivir una vida cristiana realmente en la que Dios se manifiesta en tu vida, porque le has entregado todo a Él. Porque Jesús es tu Señor, no solo tu Salvador, sino tu Señor. Y ahí, mi querido amigo, cuando Jesús es tu Señor y cuando tienes temor de Él en el buen sentido, no miedo, pero tienes ese temor de no desviarte, ese temor de no ofenderle, ese temor de quiero hacer lo que le agrada a Él, ahí es cuando eso al final produce una vida abundante en ti, cuando eso te lleva a recorrer tu vida cristiana de la forma en la que Dios la ha creado para ti y en la que puedes experimentar todas las bendiciones de Dios para tu vida. Vamos a ver esta pregunta que es precisamente la que os iba a contestar al principio. Como puedes ver, estoy combinando un poco los diferentes temas para hacerlo un poco más dinámico y es precisamente pues consejos sobre la disciplina. Decías, ¿qué consejos podrías darnos para ser más disciplinados? Dice aquí alguien. Y entonces, pues mira, una cosa que es muy, muy, muy importante a la hora de ser disciplinado en todas las áreas,
pero especialmente la vida cristiana, es tener un objetivo claro. Y aquí, por ejemplo, pues en mi vida yo he podido experimentar la gran diferencia que crea el hecho de tener una visión. Una visión clara de qué es lo que quieres hacer en tu vida. En este caso, pues una visión clara de Dios, porque cuando Dios ya no está en tu radar, cuando dejas de vista a Dios, de alguna forma es lo que te decía antes, empiezas a centrarte en las cosas de esta vida, ves un pecado, un objeto reluciente y entonces empieza a tomar toda tu atención, porque es como que no tienes conciencia de lo que está pasando en lo espiritual y Dios pasa a un segundo plano. Cuando realmente pones tus ojos en Dios, ahí es cuando puedes empezar a centrar tu vida en lo que realmente es importante. Si no lo haces así, ¿qué es lo que va a ser lo más importante para ti en esta vida? Pues seguramente pasarlo bien, conseguir quizás una estabilidad económica, tener amistades, poder pues conseguir ciertas metas personales tuyas y al final todo eso será lo que te motive. Y quizás si eres cristiano, pues Dios estará por aquí, más o menos apoyándote y siendo un coach. En el que pues parece que todo, ¿sabes? En la que parece pues bueno, pues que lo más importante en el fondo es que tú seas feliz y que tengas todo pues como tú quieres. Y eso al final es lo que genera un poco esta vida cristiana distorsionada, en la que al final perdemos el objetivo y perdemos cuál es realmente el propósito de nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida aquí en la tierra, mi querido amigo? Pues seguramente que hay muchas cosas que te gustaría hacer y son preciosas esas cosas, pero hay un propósito que es el núcleo de todo y es el que sustenta todo lo demás. Y en mi caso te puedo decir que ese propósito es el hecho de estar junto con Jesús, es el hecho de vivir mi vida cada día junto con Él, caminar con Él y hacer todo lo que Él me llama a hacer. Y en medio de todo eso, en mi vida, por ejemplo, al estar cerca de Él, he ido recibiendo cada vez más visión para mi vida, más objetivos de qué es lo que realmente siento que Dios quiere que haga, qué es a lo que Él me llama. Y eso para mí se convierte en mi motor. Y como es mi motor, pues, y como es lo que realmente deseo hacer en esta vida, que es obedecerle en el día a día, estar junto con Él y sobre todo cumplir todo lo que Él me llama a hacer junto con Él, no separado de Él. No quiero que el ministerio se convierta como en un ídolo ni nada por el estilo, sino que sea algo que hago junto con Él y en su tiempo y a su manera. Pues ahí tengo un objetivo y eso me lleva, pues es como un atleta. Tú tienes un objetivo, un objetivo claro de ganar, de estar en las Olimpiadas, de conseguir algo y ahí, pues ahí empieza a perder valor para ti el hecho de tu confort, tu comodidad, etcétera. Y es por eso que como quieres conseguir ese objetivo, empiezas a entrenar todos los días, dejas de comer lo que te apetece para comer lo que realmente necesitas, te concentras, te meditas en lo que tienes que estar ahí bien concentrado, te esfuerzas, das todo en los entrenamientos durante meses, años, hasta que finalmente tu cuerpo, tu técnica está en un punto que te permite acceder a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, si eres un atleta. Pues en la vida cristiana es algo similar. De hecho, Pablo pone ese mismo ejemplo también acerca de que el que corre lo hace teniendo pues el objetivo claro de ganar la carrera. Y así con cada una de las cosas. El que cultiva lo hace con el objetivo de cosechar de eso que está haciendo. Y en nuestra vida cristiana es algo similar también. Queremos hacer lo que Dios nos llama a hacer, queremos estar con Él, queremos alcanzar todas las promesas y todas las cosas que Dios nos llama a hacer y para eso hay esa disciplina espiritual que es, pues sí, me levanto más temprano y paso tiempo con Él. En mi caso, porque amo pasar tiempo con Él, además porque he ido aprendiendo cuán bueno es, pero además sé que si no lo hago, eso me aparte, me impide realmente estar preparado para en mi día a día conseguir lo que Él me llama a hacer y además eso me afectaría espiritualmente si no lo hiciese. Entonces, pues es algo que me motiva para seguir adelante. Tengo claro cuál es el galardón que tengo delante de mí, tengo claro lo que será el estar junto con Jesús por toda la eternidad, tengo claro lo que es aquí en la tierra llegar a cumplir los propósitos que Dios tiene para mí y eso me motiva para ahora en mi día a día trabajar incansablemente, dar todo lo que tengo que dar, levantarme temprano si hace falta, bendecir al máximo de personas porque sé que cada persona que estoy bendiciendo es una vida que está siendo tocada e impactada por Jesús y que eso además pues es realmente lo que más me toca en ese aspecto. Entonces, en definitiva, mi querido amigo, cuando tienes una visión para tu vida, cuando tu vida no es solamente, pues, a ver qué puedo hacer hoy para intentar pasarlo lo mejor posible, sino que tienes una visión de servir a Dios
Y es por eso que te digo, cuando buscas servir a Dios, al final tu vida es cuando tiene realmente el objetivo principal. Y cuando digo servir a Dios no es en el ministerio únicamente, es en tu día a día. Señor, ¿qué quieres que haga? En mi trabajo, en mi casa, en mis responsabilidades, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me muestras? ¿Qué debo hacer? Y ahí quizás Dios te empieza a inspirar y te muestra que pues Él te está llamando a estudiar esto. O te está llamando a quizás pues incluso desarrollar un negocio para que puedas luego parte de ese dinero financiar todo lo que tiene que ver con su reino. Quizás te está llamando a pues estudiar pues algo que te pueda ayudar, o a leer un libro, o te está llamando quizás a servir en la iglesia, en un ministerio en concreto, y te empieza a hablar. Entonces ahí ese es tu llamado, y eso es lo que la visión que Dios pone en tu corazón, y es lo que tienes que hacer. Es al final lo que tenemos que hacer, el hecho de obedecer a Dios en nuestro día a día, en lo que Él nos va diciendo. Y cuando tienes esa visión que ya rebasa lo que es tu realidad, tu confort, tu a ver qué puedes hacer para pasarlo bien, sino que ya empiezas a salir y empiezas a obedecer y buscar a Dios y dar pasos de fe, ahí es cuando tu vida empieza a tomar toda su... Es decir, empiezas a vivir la vida completamente, realmente tal y como Dios la ha pensado para ti. Es cuando empiezas a experimentar los milagros de Dios, cuando empiezas a sentir que realmente estás cumpliendo el propósito de tu vida. Es tan bueno esto. Y ahí es cuando eso te lleva a no importarte pues el hecho de tomar disciplinas, como voy a leer la Biblia 1 hora al día, voy a estar tiempo con Dios, voy a hacer cosas no en tus fuerzas humanas, sino por amor a Él y de acuerdo a lo que Él te dice. Quizás ahora no es el momento para ti para leer 1 hora la Biblia al día. De hecho, por ejemplo, yo no estoy leyendo ahora la Biblia 1 hora al día, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene un diferente pues, llamado depende un poco de cómo es tu vida, de dónde te encuentres ahora espiritualmente, pero básicamente la clave es que sigas a Jesús, que Él sea tu referente, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea todo el motivo por el que haces todo. Y eso te llevará a ser más disciplinado porque tienes una visión. Y como quieres alcanzar esa visión, ya no te importará hacer esos pequeños sacrificios porque tienes una visión. Y eso te impulsa, te empuja a seguir adelante, te empuja a levantarte temprano, te empuja a no contestar mal cuando te contestan mal, te empuja a hacer lo que Dios quiere que hagas, porque tienes esa visión de agradar a Dios, de realmente agradar su corazón, de traer gloria a su nombre, de bendecir a las personas, y tienes también el deseo de crecer más en tu relación, en tu intimidad con Él y de agradarle, y tienes el deseo también de cumplir todos los proyectos y las visiones y todas las cosas que Él ya ha preparado para ti. Así que mi querido amigo, espero que esto os haya ayudado a todos los que estáis en este evento en vivo. Gracias por vuestra paciencia, gracias por haber estado todo este tiempo. Espero que estos temas hayan quedado lo más claro posible. Siento si en algún momento no he sabido explicarlo del todo bien. A veces estos conceptos son un poco difíciles también, y también sé que algunos os podéis sentir quizás acusados o podéis sentiros mal si hablamos acerca del temor de Dios, y no quiero que sea así, pero también es cierto que en mi experiencia he visto mucha gente que no toma estos conceptos en cuenta, y al final su vida cristiana pues es una frustración continua y pierden el plan de Dios para sus vidas, y ellos mismos además pues no se sienten bien. Por eso te quiero animar a que des estos pasos y que puedas ser bendecido a través de estas acciones concretas. Mi querido amigo, gracias por haber estado aquí en este programa, y te quiero invitar a que podamos ahora terminar este programa, porque ya es casi la hora, con un tiempo de oración. Mi querido amigo, quiero orar por ti. Voy de hecho, a cambiar esta imagen ahora un segundo. Voy a poner esto así, con un poquito de música de fondo, para que podamos orar y para que podamos tener este tiempo para buscar a Dios de todo corazón. Y te quiero animar a que puedas unirte a mí y que juntos podamos orar. Vamos a por ello. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias porque nos amas de una forma eterna. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo ahora este programa, Señor. Por cada persona que ha sido bendecida a través de ti, a través de un milagro cada día o a través de estos programas, Señor. Gracias por cada persona que está viendo este programa y que ha sido tocada por ti de alguna otra forma, Señor, porque tú sabes qué recursos usas, de qué forma nos hablas a cada uno. Y te doy gracias, Señor, por la vida preciosa de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene tanto valor a tus ojos, Señor. Te quiero pedir que cada uno de mis amigos que está viendo este programa en vivo, ahora mismo, tanto en directo como en redifusión, que todos ellos puedan experimentar tu presencia y tu amor como nunca antes. Quiero pedirte que aquellos que han estado viviendo su vida cristiana de una forma equivocada, quizás con parámetros no del todo correctos, algunos
deliberadamente incorrectos y otros quizás en su mejor voluntad, pero sin tener claras algunas cosas. Quiero pedirte que a partir de hoy puedan empezar a vivir una vida mucho más rendida a ti, Jesús. Quiero pedirte que sean bendecidos en sus planes, también en las cosas que ellos desean y que anhelan en sus corazones, pero que todo eso esté supeditado a ti y a tu voluntad, Señor. Que tú seas el centro en sus vidas de la misma forma que lo eres en mi vida, Señor. Y por favor, que en mi vida seas cada vez más el centro, Señor. Que todo lo que haga, todo lo que diga, todo lo que piense, todo lo que haga, Señor, en definitiva, cada momento sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Por favor, ayúdanos a nunca desviarnos del camino, Señor. Ayúdanos a estar siempre con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Amarte de lo más profundo de nuestro corazón y que siempre, no que vivamos en temor, pero que siempre tengamos ese deseo de lo más profundo de nuestro corazón de no ofenderte, de no hacer nada que no te agrade, y a la vez ayúdanos a tener esa sabiduría de saber que no podemos jugar contigo, que no podemos jugar con la eternidad tampoco, Señor. Ayúdanos a ser conscientes, a ser claros en esto, Señor, a tomar decisiones, determinaciones, a ser disciplinados, como hemos hablado también, a tomar decisiones que nos ayuden, Señor, a estar más cerca de ti, Señor. Y te doy gracias porque estás con nosotros. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias, Señor, porque has muerto por nosotros, Jesús. Y te doy gracias porque tenemos el privilegio tan enorme cada día de escoger seguirte a ti, de escoger, pues, bendecir a otras personas, de escoger renunciar a nuestra propia vida de una forma egoísta y humana para vivirla para ti. Y te doy gracias porque cuando hacemos eso, tu gloria se manifiesta como nunca antes. Te doy gracias, Señor, por cada persona que está viendo este programa. Te doy gracias por tu amor incondicional, increíble. Y te doy gracias, Señor, porque nos amas de una forma tan increíble, que nos corriges y nos diriges para que no nos perdamos. Y nos amas, Señor, y nos corriges para que podamos alcanzar la máxima plenitud que has creado para nosotros. Te pido que nos ayudes a alcanzar la plenitud de Cristo, que es aquello a lo que nos has llamado, Señor, que podamos alcanzar esa plenitud, Señor, y que tú seas el todo y en todos, Señor Jesús, que tú seas el todo y en todo en nuestra vida, Señor. Te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por estos momentos que podemos pasar juntos todos en comunidad, te doy gracias por cada persona que recibe un milagro cada día, por cada persona que está viendo este evento en vivo. Te pido que cada uno de ellos sea tocado y bendecido por ti, que cada uno de ellos sea renovado en la fe, que cada uno de ellos tenga un encuentro más profundo, más personal contigo, y que todos ellos, después de este programa en vivo, puedan experimentar un nuevo salto en su fe, un nuevo nivel en su fe, Señor. Que todos ellos sean tocados y bendecidos y que tu nombre sea levantado hoy y siempre, Señor Jesús, amado nuestro, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, cuán precioso será estar en el cielo y verte a ti. Cuán precioso será estar en aquello que has creado para nosotros, pero sobre todo, verte a ti, estar contigo, con aquel que nos ha amado tanto, que ha dado su vida a la cruz por nosotros y que además cada día está a nuestro lado. Gracias por tu amor, porque por fin te veremos con nuestros ojos allí en el cielo. Gracias, Señor, por tu amor, y te pido que siempre seamos guiados por ti. Siempre seas tú el que nos dirijas, y en medio de los valles, en medio de los momentos difíciles, te quiero pedir especialmente ahora por todos mis amigos que están pasando por un valle, por un desierto. Quiero pedirte que todos ellos puedan sentir ahora mismo tu refresco, tu renuevo, Señor, que tú estás con ellos, que tú les amas, Señor, y que en medio de esa situación puedan sentir, pues, que realmente hay un propósito, hay una visión y que hay una meta, y que puedan ser animados, alentados a seguir adelante como nunca antes, a levantarse en la fe con fuerza renovada, Señor, y que estén agarrados a ti como nunca antes, Señor. Te doy gracias por todo, te doy gracias por cada uno de mis amigos, de mis hermanos, y te pido que les llenes de tu presencia y que nos llenes a todos de ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 Señor Jesús. Gracias por todo, Señor. Gracias. Amén, amén. Hablábamos antes de qué difícil es dejar a veces los momentos de alabanza, y qué difícil también es a veces pues dejar de orar, porque es tan precioso poder tener esta conexión con Dios, de corazón a corazón, de corazón rendido a corazón. Mi querido amigo, gracias por haber estado aquí, gracias por seguir un milagro cada día, gracias por tu cariño, por los mensajes que a veces nos enviáis, gracias por los mensajes en el chat, aquellos que habéis comentado, gracias por aquellos que habéis resistido, que habéis
pues seguido viendo este live event, incluso cuando quizás no estabais muy de acuerdo con alguna de las cosas que estábamos hablando, pero gracias por estar ahí, gracias por ser parte de la comunidad de Un Milagro Cada Día, gracias por ser parte de esta familia. Y mi querido amigo, pues quiero despedirte ahora y quiero sencillamente desearte que Dios te bendiga en todo lo que hagas, en cada momento, que Él resplandezca su gloria sobre tu vida, que siempre tengas paz ahí donde vayas y que puedas experimentar su presencia como nunca antes. Mi querido amigo, bendición de Dios para tu vida, que la bendición de Dios sea sobre tu vida y sobre tu familia, hoy y siempre. Te veo en el próximo live event, te veo mañana en Un Milagro Cada Día. Si no estás suscrito todavía a Un Milagro Cada Día, puedes ver el enlace que aparece abajo y ahí podrás suscribirte a Un Milagro Cada Día y podrás pues recibir cada día pues un email mío en el que pues comparto mi vida contigo y también tendrás acceso a estos eventos en vivo, también para poder verlos, los recordatorios y todo esto. Y sobre todo, mi querido amigo, que tengas un día extraordinario en la presencia de Dios. Eres un milagro, nunca lo olvides. Te veo pronto. Gracias por todo. Hasta pronto. Adiós.